Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo, nuevo episodio del Último Crédito. Y al habla Leo Núñez y aquí conmigo, como siempre, en esta bonita tarde primaveral, tengo al incansable, al inagotable, al inmejorable David Pinta. David, ¿cómo estás? Muy buenas, Leo, muy buenas, gente. Bonitas palabras así para empezar. ¿Has visto? Tenían que empezar todas por in y nada, hoy he estado inspirado, hoy que estoy viendo el sol por la ventana y hace un día espléndido, sí. Así que hoy es como que uno empieza un podcast de otra manera cuando hace este tiempo. Estás inspirado, muchas gracias por Sí, inspira mucho. Además estoy viendo unos chavales aquí en una pista de fútbol aquí abajo y la verdad es que, madre mía, cómo juegan. Sí, la verdad es que muy buen tiempo aquí ahora en España. Ha entrado la primavera ya con todo y se agradece, la verdad. El ánimo también se agradece, los días más largos también se agradecen. Esto es todo estupendo. Eso es, ya estamos en esa parte entre las vacaciones de Semana Santa de las que volvimos con el capítulo de hablando de los comentarios de Ibai y Chocas, y ya estamos en esa parte del año que yo casi creo que es mi preferida, entre mayo y junio, porque los días son largos, normalmente hace buen tiempo, no hace un calor todavía insoportable en Madrid y alrededores, y también hay algunos puentes, algunas vacaciones para los que estamos en la zona central del país, con lo cual, bueno, entre esto y verano puro y duro tendría mis dudas a la hora de elegir, ¿no? Sí, verano está muy bien, pero esto también mola. Yo creo que a mí me gusta más el fresquito, la verdad, así que o bien esta época así de transición o bien la otra de transición que es otoño, yo creo que son las que más me gustan, efectivamente. Son dos épocas del año que son muy buenas porque como que te invitan también a salir un poco a la calle, relacionarte más, porque luego cuando hace mucho calor también, pero es un poco más complicado, ¿sabes? Sí, todo se complica y los días son más largos en luz, pero más cortos en vida, porque aquí los que estén en España ya saben que en pleno verano, entre las 9 y 10 de la mañana, bueno, dependiendo en qué parte de España, todo hay que decirlo, pero en la mayoría de España, entre las 9 o 10 de la mañana y las 8 o 9 de la tarde, no se puede hacer nada más que trabajar y alguna actividad interior, porque fuera hace muchísimo calor. Entonces, bueno, nada, pasamos ya del tiempo, ya hemos dicho que estamos bastante ilusionados con esta parte del año, pero bueno, hay que hablar de todo. Hoy me vienes con un tema que te voy a dejar a ti la batuta, porque es un tema tuyo, y vienes con un tema bastante interesante y del cual creo que va a requerir bastante de nuestra humildad y transparencia, si no me equivoco. Sí, como tú bien dices, dejamos ya un poco esa conversación de ascensor, de hablar del tiempo. Y bien, pues efectivamente te traemos hoy un tema que, bueno, pues no es... he de decir que te lo he planteado yo, como bien has comentado, pero no soy tan inteligente o no soy tan brillante como para que se me ocurra a mí mismo. Todo ha surgido de la lectura de un libro. Estoy leyendo, llevo unas semanas leyendo un libro muy interesante y que recomendaré ahora mismo, pero también intentaré traer a nuestro canal en esos pequeños resúmenes en el futuro, tiene un título bastante llamativo y que rompe un poco con los clásicos títulos de los libros, que es El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Y... Bueno, es prometedor, la verdad. Y es un libro que es de estos clásicos de desarrollo personal y demás,
Y en concreto, es el tema que habla de muchos temas. He de decir que he leído bastantes libros de este tipo, de desarrollo personal y profesional, y hay muchos que no me gustan. Tengo que ser sincero. Pero en este, aunque hay en algunas maneras en las que cómo transmite el mensaje, a lo mejor tampoco estoy de acuerdo, pero en general es un libro que me está gustando mucho y por eso pues aquí invito a todos aquellos que nos estén escuchando a leerlo. En concreto, de todo lo que habla el libro es un poco, pues eso, te enseña a relativizar, pero como digo, ya entraré en más detalle en ese pequeño vídeo que hagamos. Principalmente, y el motivo, como habrán visto los oyentes en el título de este episodio, pues el otro día, continuando con mi lectura, llegué a un apartado en el que hablaba de cómo aprender de los errores, de que evidentemente errar es humano, todos estamos continuamente errando y del mismo modo, aunque suene, yo creo que todos nos sentimos identificados, todos queremos tener la razón siempre, pero el tener la razón siempre y salirnos con la nuestra, pues realmente es algo de lo cual no se aprende. Realmente de la parte de la vida en la que se aprende es de los errores, porque tienes que analizar a ti mismo, tienes que analizar la situación y de ahí sacar enseñanzas, ¿no? Entonces creo que de esta lectura, de este párrafo, yo lo llevé un poco al ámbito profesional, porque en el libro lo trata más de una manera un poquito más personal, en cuanto a nivel vital, no tanto a nivel profesional, sino a nivel vital. Y considero, yo hice la reflexión mientras lo leía, de que es cierto que a nivel profesional esto es algo que ocurre, que continuamente en el trabajo cometemos errores, no solo técnicos o del trabajo directo, sino pues en las relaciones con los compañeros, de muchos tipos o de muchas naturalezas, y creo que pues efectivamente ese analizarnos, hay que normalizar un poquito el error también y ser consciente de que de todo podemos extraer una enseñanza, ¿no? Sí, escuchándote y introduciendo el tema, porque es verdad que habíamos hablado, pero no habíamos profundizado tanto, se me ha venido a la cabeza muchos podcasts y vídeos y nuevos creadores de contenido que hacen contenidos, nunca mejor dicho, valga la redundancia, de emprendimiento y demás, ¿no? Ves que hay un patrón de los que muchos de los muchos vídeos y contenidos en general que hemos visto, que hablan mucho de sus errores, ¿no? De errores que han tenido en el pasado, de cómo la han cagado, hablando en plata, cómo tomaron decisiones incorrectas, etc. Y yo creo que lo que se me ha venido a la cabeza es que mientras que en estos nuevos negocios, en esta emprendeduría, se habla muy abiertamente de todo ello, creo que luego en el mundo corporativo, ¿no? Y normalmente en el mundo corporativo, a lo que me vengo a referir es a la gente que estamos empleada por cuenta ajena, ¿no? Somos empleados, ya sea una empresa grande, mediana o pequeña, pero se habla muy poco de errores, ¿no? Tal vez por un tema más político, porque las consecuencias también pueden ser otras, más o menos duras. Esto ya no lo discuto, ¿no? Evidentemente la consecuencia de un error a la hora de emprender puede ser nefasta, puede ser que no haya emprendimiento, ¿no? Después, pero bueno, también hay que entender que el empleado de una corporación, si comete un error, también se puede quedar sin trabajo y esto altera carreras, ¿no? Pero sí que me ha venido a la cabeza la dualidad y esa diferencia en la transparencia entre un mundo y otro, ¿no? Es lo primero que... Quizás está hablando de algo muy genérico, pero sí que invito a todos los que nos estén escuchando a reflexionar sobre ello, ¿no? Quizás debamos perder el miedo a este tabú, a decir cosas o decisiones que hemos tomado mal en nuestra carrera, sobre todo cuando nos estamos trabajando para otros, porque ya te digo, cuando hablamos de emprendimiento, sí que suele oírse mucho más todo esto. Totalmente. Pero no solo si nos lo llevamos
al ámbito del emprendimiento o de, como comentas, sino pues yo creo que estarás conmigo en que asumir un error muchas veces en el trabajo es aunque sean cosas nimias incluso, cuesta, es algo que cuesta. También yo creo que personalmente siempre cuesta asumir que uno se ha equivocado o que uno ha actuado mal, y es algo que efectivamente todos tenemos que normalizar y que considerar que somos humanos y que realmente muchas veces pues eso, que se aprende. Bueno, realmente yo creo que todo este no asumir un error viene un poco dado por el hecho de que consideramos los errores como fracasos. Entonces yo creo que hay que aprender un poco a diferenciar entre pues eso, entre error y entre errar y fracasar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es una de las principales diferencias. Creo que sí, y me viene a otra cosa que me viene a la cabeza, ¿no? Que yo creo que estás relacionando un tema eminentemente profesional, no estamos hablando de errores en el mundo laboral, en el mundo profesional, pero al final aquí es otra vez donde converge los conceptos de, ¿no?, trabajador y persona, ¿no? Al final un trabajador trabajadora es una persona ante todo, ¿no? Un ser humano. Entonces creo que esto que estás diciendo está muy ligado a nuestros valores, los valores que hayan recibido cada uno en su educación, y cómo de humilde en primer término y de transparente en segundo lugar eres, ¿no? Como una persona. Es decir, una persona que no tiende a demostrar, o no a demostrar, sino a enseñar su forma de vivir, su forma de pensar, sus creencias, etcétera, etcétera. Me resulta complicado imaginarla aceptando errores, más que una persona que es un poco más abierta en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Esto no quiere decir que tenga aquí una relación causa-efecto total, pero lo que vengo a destacar es la relación o la influencia que tengan los valores personales y educacionales que haya recibido uno con la forma de entender los errores, ¿no? Sí. Al final son errores, sí, son cosas que tienes que rectificar o mejorar, pero como tú dices, lo puedes ver como un fracaso o como una oportunidad. Sí, sí, y también lo veo como otro de los puntos que considero que es importante destacar, es y que está muy vinculado a este tema, es el hecho de no solo considerar un fracaso, sino considerar el feedback de los otros o bueno, las opiniones de los otros a nuestro trabajo, considerarlo siempre como una crítica destructiva. Yo creo que muchas veces cuando alguien nos hace o nos comenta algo de nuestro trabajo, la primera reacción muchas veces es ir a la defensiva y considerarlo como una opinión destructiva, cuando muchas veces es todo lo contrario. Lo que se busca es un poco retroalimentarse y mejorar ese trabajo y esa tarea. Entonces yo creo que es algo también natural que nos sale a todos, que no es bueno y que habría que trabajarlo más. Pero creo que también está un poco vinculado esto a cómo convivimos con el error, ¿no? Así es, y como verás, todo el capítulo de hoy estoy diciendo, se me vienen pensamientos a la cabeza, pero claro, porque según tú vas desarrollando la idea, voy reflexionando. Sí. Y como ya he dicho en otras veces, en otros episodios, siempre los anglosajones siempre tienen buenas palabras para todo esto y buenas expresiones. Y una de ellas se ha convertido en meme, y creo que mucha gente lo utiliza en imágenes, en presentaciones, o al menos así lo he visto varias veces, es aquella que dice feedback is a gift, ¿no? Feedback es un regalo, ¿no? No lo conocía. Feedback no quiere decir que sea bueno o que sea malo, es feedback, ¿vale? Entonces ya sabemos que hay muchos, pero el hecho ya de que te estén dando feedback
implica una escucha activa, ese concepto que hemos desarrollado alguna vez, que te están escuchando, que te están tomando en serio y que tienen algo que comunicarte en referencia a lo que estás tú enseñando o presentando, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es un poco lo que dices, ¿no? Que muchas veces si tienen comentarios sobre nuestro trabajo, nos lo tomamos de una forma defensiva como si esto ya fuese un error. Bueno, hay que primero analizar si es un error o no. O sea, evidentemente, si el feedback no es bueno, habrá cosas que mejorar, pero el hecho ya de que te estén dando feedback, pues bueno, hay que tomárselo como una oportunidad, o así lo creo yo. Evidentemente, pues habrá gente que no lo ve así, y también no nos olvidemos que esto, la escala jerárquica de las compañías, al final, pues también hace, ¿no? Sí. No es lo mismo recibir feedback de un compañero que de un subordinado o de un jefe, ¿no? Sí, y también la manera en la que se recibe ese feedback. Correcto. Evidentemente también es algo a tener en cuenta. Y este punto lo planteaba también porque también como menciona en el libro, los errores o las críticas, el hecho en sí mismo de errar, pues te lleva a una autorreflexión que es indispensable, y que si todo el mundo triunfase, todo el mundo hiciese las cosas bien y todo el mundo estuviese actuando de manera correcta, nadie reflexionaría, porque ya en sí mismo estarías consiguiendo el éxito. Entonces, el error tiene una parte fundamental y una parte que yo creo que es lo mejor, y no quiero caer tampoco en el mito o en el clásico de no, es que he fracasado, entonces al tocar fondo he conseguido rebotar y alcanzar el éxito, porque no. Pero sí que es cierto que esa parte de autorreflexión o autoanálisis, que también es algo que hemos mencionado muchas veces en episodios anteriores, el error te lleva a un autoanálisis que te hace mejorar. Es el clásico de la mejora continua, ¿no? Que también lo tienen presente muchas, y es uno de los valores en muchas de las empresas, la mejora continua, y llevándolo al ámbito personal, pues creo que es fundamental. Sí, hay muchas expresiones del castellano que hacen referencia a esto, ¿no? Se me ocurren dos, por ejemplo, que es ningún mar en calma dice experto un marinero, o la letra con sangre entra, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso no, al final el refranero popular tan bueno de nuestro castellano es básicamente porque refleja una verdad, ¿no? Y eso quiere decir que para al final dominar algo, cualquier ámbito de la vida, pues necesitas fallar, necesitas volver a intentarlo, necesitas hacer las cosas mal para luego ver el valor de lo que haces bien, ¿no? Entonces, quizás estemos entrando en un terreno muy filosófico, pero si lo llevamos a un terreno profesional, al final uno tiene que saber el margen de error que tiene en su posición, y evidentemente tienes que siempre tratar de evitarlo, minimizar los errores, pero asumir que siempre cabe la posibilidad de que haya algún error, ¿no? Más o menos grosor, eso ya más o menos margen, eso ya dependerá de tu trabajo, de tu empleo, de tu situación, etcétera, etcétera. Pero si bien es cierto que tienes que trabajar, o yo a mi modo de ver veo el trabajo como una búsqueda continua de la perfección, ¿vale? De la excelencia, tienes que a su vez asumir que, bueno, que muchas veces pues, no va a salir perfecto. Sí. Y bueno, y el último de los puntos que quería mencionar antes de irnos a nuestro apartado querido de cierre es bueno, que también hay que tener un poco de, no quiero decir cuidado, pero sí hay que tener presente en que este autoanálisis que nos hagamos con esos errores que cometemos, pues sean hechos de manera coherente o de manera controlada. Yo creo que
una buena manera de llamarlo es controlado, en el sentido de que no caigamos en una culpa, en caer en el exceso de culpa o en una autocrítica destructiva que puede venirnos, que puede ser muy perjudicial también mentalmente. Es decir, que te tienes que autoanalizar, que tienes que ver los errores que has cometido, qué puedes aprender de esos errores, pero sin martirizarte. Creo que es otro de los puntos también clave que tenemos que transmitir un poco en este episodio, ¿no? Así es, como tantos otros temas que hemos tratado, todo tiene una relación, una conexión con la salud mental, y creo que viene otra vez a término viene este término otra vez a colación en el sentido de que, bueno, no es bueno primero no frustrarse y obcecarse con los errores, ¿no? Es decir, asumir que son parte del viaje, parte del camino laboral, y asumir que la idea de todo es minimizarlos hasta llegar a un punto que sean de verdad mínimos. Pero yo creo que nunca se deja de fallar, ni siquiera el último día que te retiras se deja de fallar, estoy convencido de ello. Y bueno, uno tiene que tratar de minimizar la probabilidad y minimizar sobre todo el impacto, ¿no? Esto es algo que se lleva mucho en gestión de riesgos. Para todos aquellos que hagan temas de gestión de riesgos en su trabajo sabrán lo que hablo. Pues antes de que los riesgos se conviertan en errores, de verdad, errores o problemas, hay que tratar de minimizar tanto su impacto como su probabilidad. Muy bien, pues Leo, vamos a la parte favorita del podcast. Estamos llegando al final, y para no perder la costumbre, pues bueno, vamos con esta sección que, como bien dices, sé que y soy consciente de que es una de tus favoritas, que es la pregunta de la IA. Que es, como saben, le planteo el tema que estamos hablando a una inteligencia artificial y le digo que nos plantee una pregunta asociada a este tema, que sea cual sea la que ella o él, que no sabemos la inteligencia artificial qué género tendrá, no quiera formular. Entonces, he de decir que cuando la he leído me ha parecido compleja y bastante profunda. Te planteo la pregunta. ¿Cuál ha sido, Leo, el error del que más has aprendido en tu vida profesional y qué cambió en ti después de asumirlo? Muy difícil. A ver cómo desarrollo la respuesta en menos de 2 minutos. Es bastante. Yo te diría que, mira, voy a ser muy sincero, yo en mis 10, 11 años de experiencia profesional a tiempo completo, porque evidentemente si cuentas tiempo parcial son más, pero bueno, después de nuestros estudios, luego vinieron otros estudios, pero después de nuestros estudios nos pusimos a trabajar relativamente pronto, y así llevamos más de 10 años. Creo que los errores más claros hay más, seguro, y podría ir posición por posición y entender, pero los errores más claros del principio fueron un poco la impaciencia y la precipitación a la hora de elegir empleo y cambiar empleo, ¿no? Yo soy una persona que tengo la suerte de que pues, en los trabajos que he estado he podido rendir bien, o acorde a las expectativas, por lo menos. Pero al principio de mi carrera sí que tomé, pues eso, los primeros 2-3 años sí que hice varios cambios de trabajo, un poco por probar, por buscar también, siendo totalmente sincero, mejoras de condiciones, etcétera, etcétera, que si bien me dieron una perspectiva muy amplia del mundo laboral, y creo que en parte por ello estoy aquí, si bien es cierto que no todos ellos los considero ahora mismo necesarios y coherentes con hacia dónde quiero llevar mi carrera. Son errores de juventud, tampoco son muy graves. Por suerte siempre he tenido suerte y he podido tener un trabajo y un algo que hacer, pero sí que es cierto que bueno, quizá hubo 1 o 2 cambios que mirados a tiempo pasado, pues
los hubiese cambiado, ¿no? Pero como digo, pues son errores, tienes que convivir con ellos y así los reconozco como tal. No tienen gran impacto ahora mismo, pero bueno, sí que están ahí. Y como bien hemos estado hablando en este episodio, pues de todo se aprende realmente, de todo. Correcto. Todas esas experiencias pasadas, pues se ha aprendido. Pues yo muy brevemente he de decir que considero... Eso, contesta tú también. He de decir que yo la verdad es que soy bastante autoexigente, entonces considero que estoy errando todo el rato. Entonces, podría tirarme un capítulo entero diciendo errores y de lo que he aprendido de cada uno de ellos, errores menores, mayores, de todo. Pero bueno, por quedarme con uno, así según me ha formulado la pregunta la IA, me quedaría con no saber ser asertivo. Y es decir, no saber en muchas ocasiones decir que no, o cuál es el límite saludable de exigencia o de tareas que puedes asumir. Esto evidentemente no está reñido con la ambición, que mucha gente podría pensar que a lo mejor está reñido con la ambición, sino con saber pues eso, gestionar esa exigencia y saber cuál es un límite saludable, saber cuándo tienes que tener tiempo para ti, para desconectar, saber pues precisamente aprender a reconocer que la autoexigencia pues tiene una cara B que no todo el mundo la sabe ver y que hay que tenerla en cuenta, y que y también otra de las cosas que aprendí es que hay que hablar las cosas para cuando estás en un... pues al límite de ese buffer de tareas que digo, pues saber reconocerlo y saber cuál es el momento para levantar la mano y decir, pues oye, no puedo con más tareas y hay que repartirnos y hay que hablar las cosas para ver cómo se afronta todo el trabajo, ¿no? Entonces, pues no sé, como digo, cometo muchos errores continuamente, pero creo que uno que puede ser interesante compartir podría ser este. Sí, como decías antes, pues esto tiene que ver mucho con los valores que tengas y se puede ver por tu respuesta que, bueno, los valores como empatía has mencionado, asertividad, que no sé si son exactamente valores, y a lo mejor viene un psicólogo o un experto en la materia y me dice que no son valores, pero bueno, creo que se me está entendiendo. Valores que van relacionados con estos términos, con estos conceptos, pues los tienes y así lo demuestras. Y esto no eres ajeno, porque al final eres una persona trabajando, no eres un trabajador, es una persona. Entonces, eso creo que era digno de remarcar de tu respuesta y que va a colación del comentario que habíamos hecho antes. Así que, perfecto. Pues, muy bien, Leo. Pues muchísimas gracias. Hoy un tema muy interesante, bajo mi punto de vista muy interesante, la verdad. Creo que muchos y muchas que nos hayan escuchado podrán sacar conclusiones interesantes y creo que era muy positivo traerlo aquí. Así que muchas gracias por la charla un día más. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a ti, nos vemos en el siguiente episodio y solo recordar a los oyentes que bueno, que nos sigan en YouTube, en el YouTube de Everywhere to Study. El podcast del último crédito está en la plataforma de Everywhere to Study y también en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Así que por favor que echen un vistazo al contenido que estamos subiendo cada semana. Hay nuevo contenido y nuevos vídeos, nuevas píldoras, nuevas curiosidades y vemos que está creciendo la audiencia, así que vemos que es bastante interesante que la gente se suscriba. Con todo esto yo me despido hasta el siguiente episodio y de ti, David, y nada, sigamos disfrutando del buen tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Leo, nos vemos. Adiós. Hasta luego.